Dame tan solo unos minutos y te cuento por qué lo que nos han dicho del colesterol es un mito. Aquí en este esquema, sacado de un estudio científico, estamos observando una representación de lo que es la arteria. Esta arteria tiene la parte del lumen, que sería el interior, por donde viaja la sangre. Tenemos la parte de la íntima, que es el espacio que hay entre el epitelio de la arteria, que es esta parte de aquí, y la musculatura de la propia arteria. Bien, ¿qué ocurre? Todos los estudios dicen lo mismo y parece que eso se queda pegado entre las páginas y no se entiende bien, pero resulta que todos los estudios muestran que si no hay daño en el epitelio, el colesterol LDL, ese malo malísimo, puede entrar en la arteria, pero en la íntima de la arteria, pero perfectamente puede volver a salir por un sistema que se llama TIC, T-I-C. Ese sistema TIC es el de recoger de nuevo el colesterol no utilizado, captarlo a través del HDL y llevarlo de nuevo al hígado para ser reciclado. Ahora bien, todo comienza en la arteriosclerosis cuando hay un daño en el epitelio de la arteria, es decir, en esta zona de aquí. Ese daño puede venir por diversas índoles, pero una vez que se produce el daño, esa célula del epitelio saca un marcador, que es este cuadrito, está representado aquí, para llamar la atención de los monocitos que viajan por la sangre. Los monocitos ya son células inmunitarias que van a venir a la zona y que van a engancharse a ese marcador para empezar a trabajar. Antes de que todo esto suceda, el propio daño del epitelio produce una oxidación en la célula del epitelio y esa oxidación se transmite a las moléculas del colesterol, pasando de moléculas LDL a moléculas LDL mínimamente modificadas, o lo que es lo mismo, un poco oxidadas o un poco dañadas. Por lo tanto, primer punto, el colesterol empieza a dañarse por la acción de las células del epitelio. Pero seguimos, esto no queda aquí. Una vez que el monocito entra en la parte de la íntima, se transforma automáticamente en macrófago. Y este macrófago, la función que va a tener antes de comer el colesterol es oxidarlo por completo. Es decir, quien tiene, entre comillas, la culpa de la oxidación y todo lo que va a venir después del colesterol, no es el propio colesterol, es el macrófago que oxida el colesterol. Por lo tanto, en caso de querer encontrar un culpable, ese culpable tendría que ser el macrófago. Vamos con lo siguiente. Una vez que encontramos ya el colesterol oxidado, pasamos al siguiente paso y ese macrófago empieza a ingerir y a fagocitar las moléculas oxidadas de colesterol. Esas moléculas oxidadas de colesterol van a empezar a fermentar dentro y van a crear lo que se llaman las células espumosas. El macrófago se transforma en una célula que está llena como de espuma por dentro y al final esa célula acaba implosionando y liberando no solo el colesterol ya roto y destruido directamente, sino todas las enzimas y los tóxicos que puede llevar dentro del macrófago a todo el espacio de la íntima de la arteria. ¿Qué va a pasar con esto? Parece un caos, pero no olvidemos que este caos viene provocado por la acción del macrófago, no por el colesterol, ¿vale? Pero esto tiene todo un objetivo muy claro. ¿Cuál es? Esta masa que va a quedar de la destrucción y la liberación va a empezar a crear una capa lipídica y una masa lipídica en la zona donde está el daño del epitelio. Y lo curioso de todo esto es que al mismo tiempo que esto se produce hay marcadores que van a traer también factores de coagulación, plaquetas, etcétera, y van a hacer que emigren estas células de aquí, que son las células musculares. Es decir, automáticamente en ese caos que parece viene la célula muscular y se empiezan a poner por encima esas células musculares. Qué raro, ¿no? Empieza a generarse toda una papilla rara, pero automáticamente el cuerpo crea una capa de protección, un encapsulamiento de todo eso con las células musculares. ¿Qué ocurre a continuación? Que cuando esto queda totalmente cerrado y sellado, queda por debajo el bultito con la masa del colesterol y todas las otras sustancias segregadas por las células espumosas o los macrófagos una vez destruidos. Ahora, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que esa masa es perfectamente capaz de producir como una especie de pegamento. Es equivalente a producir un pegamento como cuando se te pincha la rueda de la bici, que le pones un parche y le pones un pegamento para que no se escape el aire. Bueno, pues esa es la función que hace toda esta masa de aquí.
básicamente, y esta masa lo que va a pasar es que va a permitir que mientras se cicatriza y se regenera el epitelio de la propia arteria, el cuerpo se va a asegurar de que por aquí no se rompa la arteria y no se provoque una hemorragia. Con lo cual todo esto tiene una función, una lógica biológica que hay detrás y que hay que entender, y que una vez hecho todo ese proceso y reparado y cicatrizado toda esa zona del epitelio, se va a necrosar. Ese necrosar hace que se elimine ya todo lo sobrante de esta capa y se restablezca el flujo normal de la arteria. Y aunque en ciertos procesos, dependiendo de cuándo encuentres al paciente, puedas ver que hay cierto acúmulo de ese colesterol, en realidad el colesterol no es el culpable. El colesterol es únicamente la materia prima para hacer el parche mientras se consigue reparar y cicatrizar correctamente las células del epitelio.